Hermanos, me gustaría compartir un pensamiento en esta mañana. Quiero que me digan si me escuchan bien primero. Perfecto. Vamos a ir a dos textos para entrar en lectura. El primero está en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 27. Le voy a dar un poquito de tiempo para que busquen. De paso me organizo acá. Tengo un poco de desastre en esta mesita. Repetí, Nico, el texto. Lucas 5, verso 27. Nico, si podés subir un poquito el volumen, mejor. Lo tengo al tope, Andrés. Lo tengo al 100. Voy a tratar de hablar más fuerte. Bueno, este pasaje habla del título, es llamamiento de Leví, pero no me quiero centrar en eso, sino a un contexto negativo en cuanto a Jesús. ¿Sí? Dice el verso 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, era Mateo, ¿sí? Sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Verso 30, y acá quiero hacer hincapié. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y vámonos más adelante, y vamos a ir a Lucas capítulo 15. ¿Sí? Lucas capítulo 15. Y vamos al verso 1. Nuevamente dice aquí, se repite un poco la historia, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, como no podía ser de otra manera, murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Se desencadenan después tres de las enseñanzas de Jesús más conocidas. Una es la oveja perdida, otra es la moneda perdida y la otra es lo que conocemos como la parábola del hijo pródigo, que en realidad era el hijo perdido. ¿Sí? Y yo voy a hacer solamente mención a la parábola del hijo pródigo. Y quiero contextualizar esto. Fíjense que yo les leo estos dos pasajes porque el contexto en el que Jesús dice estas palabras es en un contexto negativo y acusador por los religiosos de su época. Esta parábola del hijo pródigo se han sacado cientos y miles de enseñanzas, ¿sí? Incluso llevadas a la iglesia, pero la realidad es que esta parábola está dirigida a los religiosos murmuradores y acusadores a Jesús. ¿Tá? Fíjense, ¿cuál es la diferencia de la parábola del hijo pródigo con la de la oveja y la de la moneda? Bueno, que en la parábola del hijo pródigo, Jesús nombra directamente a los fariseos cuando hace mención del hijo mayor. Ahí se está refiriendo exclusivamente a los fariseos, ¿sí? Vamos a leerlo, yo lo voy a leer completo porque quizá haya alguien que nos está escuchando que no conozca la historia, ¿sí? Vamos a ir a el capítulo 15, verso 11. Lo voy a leer de la versión 60, que es la que todos por lo general tenemos a mano. Dice, también dijo, Jesús está hablando, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta aquí la lectura. Volvemos al contexto entonces, y ahí ustedes se van dando cuenta de que este hermano mayor sin duda está representando a aquellos escribas y fariseos que murmuraban cada vez que Jesús estaba con publicanos y con pecadores. Ellos venían a Jesús, Él no solo les daba palabra de Dios, Él los perdonaba, los redimía. Eran los mismos hermanos que estos escribas y fariseos, pero ellos ya lo habían despreciado. ¿Sí? Entonces, el hermano mayor son los religiosos de la época, con prejuicios, con su justicia propia, con su indiferencia para sus hermanos judíos perdidos, y lo peor, aún con el deseo de juicio, no de amor y de perdón. ¿Sí? Pero ahora yo quiero solamente resaltar algo que es lo que venimos a hacer en esta mañana, que es resaltar la misericordia. Hoy cantamos de la misericordia de Dios, ¿sí? No vamos a entrar en detalles de lo que este hijo, cómo se fue degradando, en primer lugar, a pedir algo que no le correspondía, era una vergüenza para aquella época que un hijo menor le pidiera los bienes al padre. Se podía hacer en algún momento si el padre quería dejar sus negocios, entonces repartía sus cosas, o en todo caso que el hijo mayor, si se iba a ir, entonces el padre daba la porción, pero el hijo menor pide
Y está implícitamente diciendo, como no te morís, papá, dame lo que me corresponde. Pero quizá él entendía que en la casa del padre estaba harto, no quería seguir sus órdenes, o quizá entendía que el padre no era un buen administrador y que él sí podía administrar el dinero que le correspondía, no sabemos por qué. La cosa es que le pide el dinero y hay algo que me llama la atención. En el verso 12, el padre no discute. El padre no discute. Quizá porque sabía que su hijo tendría que aprender por las malas. No sabemos. A veces somos así nosotros, ¿no? Tenemos que aprender por las malas, somos cabezones. Pero qué feo es estar lejos del Padre. Qué triste es estar perdidos de su amparo, de sus manos protectoras. Dice el Salmo 81, 11 al 13, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Y Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y si leemos ahí, la lista de cosas reprobadas es larga. Y es lo que vemos en el mundo hoy. Como no tuvieron en cuenta a Dios, entonces Dios no discute, Dios los deja al libre albedrío. Pero todo lo que van a encontrar, todo es muerte, todo es desolación, todo es pobreza. Este hijo, lejos de ser un buen administrador, derrocha todo, termina pobre, y tras que eso viene un periodo de pobreza en la región donde está. Aparentemente es una región lejana, lejos de Israel, porque se pone al lado de alguien que criaba cerdos. Los cerdos no eran animales de cría, ¿sí? Eran animales inmundos. Y aunque sí cerca del pueblo de Israel, ¿se acuerdan? En Gadara o Gergesa habría una población de personas que eran helenistas y que habían tenido influencia griega y que criaban cerdos. Ahí se acuerdan cuando el Señor cruza el mar y salva a ese terrible endemoniado que ya hemos hablado en alguna ocasión. Los demonios van a los cerdos porque criaban cerdos. Bueno, era una región, quizá no era tan lejana, pero sí lejos de la parentela de su padre, al punto de que la gente con la que estaba rodeado no seguía la ley de Dios tampoco. Qué triste es la condición a la que llega este hijo. Llega a incluso desear el alimento de los cerdos. Pero hay algo importante, y es el verso 17, dice, volviendo en sí. Es como que la conciencia vuelve a este hombre. Y dice, él planea, no solo piensa su situación, reconoce lo que hace, lo que está haciendo, que es haber pecado, no solo contra su padre, dice contra el cielo, representando la ofensa que había hecho contra Dios, ¿sí? Y dice, volveré. Él se prepara un discurso, le voy a decir esto a mi padre, palabras de sinceridad, de verdad, ¿sí? Y llegamos entonces al verso 20 y ahí me voy a detener un poquito. Dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Esto me emociona porque habla de los ojos de misericordia. Y la frase implícita habla de que su padre siempre se pondría en algún porche de la casa, en algún lugar, mirando hacia el camino que llegaba a su casa para desear ver a aquel hijo que había perdido, aquel hijo que se había ido. Ojos de misericordia muy alertados. La segunda parte son las entrañas de misericordia. Dice que fue movido a misericordia. Literalmente en el original, según los estudiosos, dice, se le enternecieron las entrañas. Es lo que Dios siente por un pecador que regresa. Es lo que Él está siempre dispuesto a perdonar. Después tenemos los pies de misericordia, dice, corrió. No esperó con su, bueno, voy a ver qué me dice este que se fue, a ver que ahora vuelve.
con el caballo cansado, como se dice, no, pies de misericordia. La palabra ahí corrió es la palabra que se utiliza para los atletas, que se ceñían y salían corriendo como en una competencia. Me imagino ese padre cuando lo ve y lo reconoce aún de lejos, cómo corre con el amor y el deseo de encontrarse con ese hijo perdido. Pero después seguimos con los brazos de misericordia. Dice, se echó sobre su cuello. Y lo último es los labios de misericordia. Lo besó, el término ahí es lo besó efusivamente. No importaban sus andrajos, la ropa sucia, lo desgreñido, lo flaco que estaba ese hijo, hasta con olor inmundo. Él corre, lo abraza y lo besa, con un amor que solo un padre puede tener para con un hijo. Ahora yo veo en ese pasaje cuántos regaños o amonestaciones le hizo el padre a ese hijo. ¿Ustedes encuentran alguna? No. No hay regaños, no hay amonestaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada de parte del padre si él tenía todo el derecho para decirle, viste que yo te dije? Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando Dios perdona los pecados, también los olvida por completo. Nosotros somos los únicos que parece que perdonamos a medias. Sí te perdono, pero no me olvido de esa que me hiciste. Sin embargo, la palabra dice que Él nos perdonó y todos nuestros pecados los puso, hablando para que nosotros entendiésemos, en el fondo de la mar, allí donde ningún ser humano todavía ha llegado, allí donde ni siquiera sabemos las criaturas que existen. Allí dice su palabra que sepultó nuestros pecados. Por eso hoy podemos estar aquí, hermanos. Por eso podemos estar reunidos. Nosotros conocemos nuestra condición, conocemos que no somos merecedores de nada, pero Él corrió a nuestro encuentro, nos besó, nos abrazó, nos perdonó y somos limpios delante del Padre. Ahora fíjense que el Padre no le deja terminar el discurso al Hijo. Me parece como que ya está, el padre ya había perdonado. Yo incluso creo que cuando estaba corriendo al abrazar a ese hijo ya lo había perdonado definitivamente. El hijo preparó un discurso, quiero ser como tu jornalero, pero no alcanzó a decírselo. El padre interviene de una forma, dice, sacad el mejor vestido, le dice a sus siervos, a los esclavos. Y acá vemos nuevamente la condición en la que ese hijo es puesto. El mejor vestido. Ustedes saben que para esa época se reservaba un mejor vestido siempre para un huésped de honor. Y ese vestido es puesto para este andrajoso, para este pecador que no merecía nada. Pero su padre, lleno de amor, no le da un vestido cualquiera, le da el mejor vestido. Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Somos conscientes la vestidura que nos ha dado Dios en Cristo? Pablo dice que somos revestidos en Cristo Jesús. Pero no solo un vestido, un anillo. Miren, el tener un anillo en esa época era un anillo notarial, es decir, llevaba los blasones de la familia, era con los que se sellaban los documentos, las autorizaciones, los recados. Es la señal de haber recibido el linaje del padre, de haber sido aceptado a la familia otra vez. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros tenemos un sello. Es el sello del Espíritu Santo, es la garantía que tenemos inmutable de que somos hijos de Dios. Ese sello no está en nuestro dedo, está en nuestro ser.
El Espíritu Santo de verdad que nos guía siempre a toda verdad. Pero no queda ahí tampoco, dice calzado. Para esa época solamente las personas libres y pudientes tenían calzado. Los demás, los esclavos, andaban descalzos o con especies de sandalias muy rudimentarias. Pero acá el Padre le pone un calzado. Es la posición que tenía también de ser hijo. Y nosotros llevándolo a nuestro tiempo, hablamos que en la armadura, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos el calzado de que el Evangelio de la paz. Y esto es lo que representa. Nosotros ahora estamos en paz con Dios. Y celebramos esta cena en paz. En paz con Dios y en paz entre nosotros, hermanos. Aunque a veces haya alguna aspereza, aunque a veces hayan diferencias, no siempre pensamos igual. En Cristo tenemos paz. Pero no termina ahí. Traigan, ¿qué dice? El becerro gordo. El becerro gordo para ese tiempo era solamente preparado para ocasiones extremadamente especiales e incluso para los sacrificios que se presentaban a Dios. Al Padre no le importa. Demuestra su amor matando el becerro gordo. El amor del Padre para con nosotros fue manifestado, como dice Juan 3:16, que dice que amó de tal manera Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias Dios, porque un día nuestra venda se cayó y pudimos reconocer a Cristo, que era la manifestación, es la manifestación del amor de Dios para con nosotros. Pero no termina ahí. Dice el verso 23, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Dice el verso 24, mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Los contrastes, ¿no? Muerto a vivo, perdido y hallado. Dice Efesios 2, del 1 al 7, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire si este texto no es aplicado específicamente a este hijo perdido, ¿no? ¿Cómo resume lo que Jesús le está enseñando a estos religiosos faltos de amor? Y dice, termino, dice, y comenzaron a regocijarse. El pasaje no dice cuándo terminaron. Sin duda en la historia en algún momento terminan, ¿no? Pero esto implícitamente habla de un gozo continuo, hermanos. El gozo que Dios nos dio a nosotros, nos depositó en nuestros corazones. Es un gozo que tendremos eternamente hasta ser perfeccionado en los cielos cuando estemos con Cristo. Es por eso que podemos tener tristeza, pero en la tristeza seguimos con gozo. Aún en las separaciones, en la muerte, en las aflicciones, es algo que es como la esperanza, porque está fundamentada en Cristo Jesús.